6C41 Trastornos debidos al uso de cannabis. Descripción. Los trastornos debidos al uso de cannabis se caracterizan por el patrón y las consecuencias de su uso. Cannabis es el término colectivo para una variedad de preparaciones psicoactivas de la planta de cannabis, cannabis sativa y especies e híbridos relacionados. La cannabis contiene cannabinoides, una clase de diversos compuestos químicos que actúan sobre los receptores cannabinoides endógenos que modulan la liberación de neurotransmisores en el cerebro. El principal cannabinoide psicoactivo es el 9-tetrahidrocannabinol, THC. La cannabis se fuma típicamente en forma de cogollos florales u hojas de la planta de marihuana. El tabaco a menudo se mezcla con cannabis cuando se fuma. También hay aceites de cannabis que se preparan a partir de estas mismas fuentes. Estas preparaciones varían considerablemente en su potencia de THC. La cannabis tiene predominantemente efectos depresores del sistema nervioso central y produce una euforia. Característica que puede ser parte de las características de presentación de la intoxicación, que también puede incluir deterioro en el funcionamiento cognitivo y psicomotor. La cannabis tiene propiedades productoras de dependencia que resultan en dependencia de cannabis en algunas personas y abstinencia de cannabis cuando se reduce o se suspende el uso. La cannabis está asociada con una variedad de trastornos mentales inducidos por ella. Exclusiones. Trastornos debidos al uso de cannabinoides sintéticos, 6C42. Consumo peligroso de cannabis, que 11.1. 6C41, 0 episodio de uso nocivo de cannabis. Descripción. Trata de un episodio de uso de cannabis que ha causado daños a la salud física o mental de una persona o que han redundado en un comportamiento que conduce a daño a la salud de los demás. El daño a la salud del individuo ocurre debido a una o varias de las siguientes posibilidades. 1. Comportamiento relacionado con la intoxicación. 2. Efectos tóxicos directos o secundarios sobre los órganos y sistemas corporales. O 3. Vía perjudicial de administración. El daño a la salud de los demás incluye cualquier forma de daño físico, incluido un traumatismo o trastorno mental que sea directamente atribuible al comportamiento debido a la intoxicación por cannabis por parte de la persona a la que se aplica el diagnóstico de episodio único de uso nocivo. Este diagnóstico no debe utilizarse si el daño se atribuye a un patrón conocido de uso de cannabis. Exclusiones. Dependencia de cannabis, 6C41. 2. Patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41. 1. 6C41. 1. Patrón nocivo de uso de cannabis. Descripción. Patrón de uso de cannabis que ha causado daño a la salud física o mental de una persona o que ha llevado a un comportamiento que puede dañar la salud de otras personas. El patrón de uso de cannabis es evidente durante un periodo de al menos 12 meses si el uso es episódico o al menos un mes si es continuo, es decir, diariamente o casi a diario. El daño a la salud del individuo ocurre debido a una o varias de las siguientes posibilidades. 1. Comportamiento relacionado con la intoxicación. 2. Efectos tóxicos directos o secundarios sobre los órganos y sistemas corporales. O 3. Vía perjudicial de administración. El daño a la salud de terceros incluye cualquier forma de daño físico, incluido un traumatismo, o de trastorno mental que sea directamente atribuible al comportamiento relacionado con la intoxicación por cannabis por parte de la persona a la que se aplica el diagnóstico de patrón de uso nocivo de cannabis. Exclusiones. Dependencia de cannabis, 6C41. 2. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41. 0. 6C41. 10. Patrón nocivo de uso de cannabis, episódico. Descripción. Patrón de uso episódico o intermitente de cannabis que ha causado daños a la salud física o mental de una persona, que ha producido un comportamiento que ha causado daños a la salud de otras personas. El patrón de consumo episódico es evidente durante un periodo de al menos 12 meses. El daño a la salud del individuo ocurre debido a una o varias de las siguientes posibilidades. 1. Comportamiento relacionado con la intoxicación. 2. Efectos tóxicos directos o secundarios sobre los órganos y sistemas corporales. O 3. Vía perjudicial de administración. El daño a la salud de los demás incluye cualquier forma de daño físico, incluidos los traumatismos, o de trastorno mental que sea directamente atribuible al comportamiento relacionado con la intoxicación por consumo de cannabis por parte de la persona a la que se aplica el diagnóstico de patrón nocivo de uso de cannabis. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41. 0.
dependencia de cannabis, 6C41, 2. 6C41, 11 patrón nocivo de uso de cannabis, continuo. Descripción. Patrón de uso continuo, a diario o casi a diario, de cannabis que ha causado daño a la salud física o mental de una persona o que ha causado un comportamiento que ha llevado a un daño para la salud de otras personas. El patrón de uso continuo de cannabis es evidente durante un periodo de al menos un mes. El daño puede ser causado por una o varias de las siguientes posibilidades. 1. Comportamiento relacionado con la intoxicación. 2. Efectos tóxicos directos o secundarios en los órganos y sistemas del cuerpo. Y 3. Vía perjudicial de administración. El daño a terceros incluye cualquier forma de daño físico, incluidos los traumatismos, o de trastorno mental que pueda ser atribuido de manera directa a un comportamiento relacionado con la intoxicación por cannabis por parte de la persona a la que se le está aplicando el diagnóstico de patrón nocivo de uso de cannabis, continuo. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, dependencia de cannabis, 6C41, 2. 6C41, 1Z patrón nocivo de uso de cannabis, sin especificación. 6C41, 2 dependencia de cannabis. Descripción. La dependencia del cannabis es un trastorno de regulación del uso de cannabis derivado de la utilización repetida o continua de dicha sustancia. Su característica central es un impulso interno fuerte de consumir cannabis, que se manifiesta por una disminución de la capacidad para controlar el uso, por una prioridad cada vez mayor que se da al consumo de cannabis sobre otras actividades o por la persistencia del consumo a pesar del daño y las consecuencias adversas. Estas experiencias a menudo se ven acompañadas de una sensación subjetiva de ansia o necesidad imperiosa de consumir cannabis. Pueden estar presentes las características psicológicas de la dependencia, como la tolerancia a los efectos del cannabis, los síntomas de abstinencia tras el cese o la reducción del uso, o el consumo reiterado de cannabis o sustancias farmacológicas similares para prevenir o aliviar los síntomas de la abstinencia. Las características de la dependencia suelen ser evidentes durante un periodo de al menos 12 meses, pero el diagnóstico puede hacerse si el uso de cannabis es continuo, a diario o casi a diario, durante al menos 3 meses. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41, 1. 6C41, 20 dependencia de cannabis, consumo actual. Descripción dependencia actual del cannabis con consumo dentro del último mes. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41, 1. 41, 21 dependencia de cannabis, remisión completa temprana descripción después de un diagnóstico de dependencia del cannabis, y a menudo después de un episodio de tratamiento u otra intervención, incluida la intervención de autoayuda, el individuo se ha abstenido de consumir cannabis durante un periodo entre 1 y 12 meses. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41, 1. 6C41, 22 dependencia del cannabis, remisión parcial prolongada. Descripción después de un diagnóstico de dependencia del cannabis, y a menudo después de un episodio de tratamiento u otra intervención, incluida la intervención de autoayuda, hay una reducción significativa del consumo de cannabis durante más de 12 meses, de manera que aunque ha habido consumo de cannabis durante este periodo, no se han cumplido los requisitos de la definición de dependencia. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41, 1. 6C41, 23 dependencia del cannabis, remisión completa prolongada. Descripción después de un diagnóstico de dependencia del cannabis, y a menudo después de un episodio de tratamiento u otra intervención, incluida la intervención de autoayuda, la persona se ha abstenido de consumir cannabis durante 12 meses o más. Exclusiones. Episodio de uso nocivo de cannabis, 6C41, 0, patrón nocivo de uso de cannabis, 6C41, 1. 6C41, 2Z dependencia del cannabis, sin especificación. 6C41, 3 intoxicación por cannabis. Descripción.
por cannabis es una condición transitoria clínicamente significativa que se desarrolla durante o poco tiempo después del uso de cannabis y se caracteriza por alteraciones de la conciencia, la cognición, la percepción, el afecto, el comportamiento o la coordinación. Estas alteraciones son causadas por los efectos farmacológicos conocidos del cannabis y su intensidad está estrechamente relacionada con la cantidad de cannabis consumida, y tienen un límite de tiempo y disminuyen a medida que el cannabis se elimina del cuerpo. Las características de presentación pueden incluir euforia inapropiada, atención alterada, juicio deficiente, alteraciones de la percepción, como sensación de flotación, percepción alterada del tiempo, cambios en la sociabilidad, aumento del apetito, ansiedad, intensificación de experiencias ordinarias y deterioro de la memoria a corto plazo. Los signos físicos incluyen inyección conjuntival, ojos rojos o inyectados en sangre, y taquicardia. Inclusiones: mal viaje debido a cannabinoides. Exclusiones: trastorno de trance y posesión, 6B63, envenenamiento por cannabinoides, N60. 6C41, 4 síndrome de abstinencia de cannabis. Descripción: síndrome de abstinencia del cannabis es un conjunto clínicamente significativo de síntomas, comportamientos y características fisiológicas que varían en su grado de intensidad y duración, que se producen en el cese o la reducción del uso de cannabis en individuos que han desarrollado dependencia fisiológica, o que han consumido cannabis durante un periodo prolongado o en grandes cantidades. Las características que presenta la abstinencia de cannabis pueden incluir irritabilidad, ira o comportamiento agresivo, temblores, insomnio, inquietud, ansiedad, estado de ánimo deprimido o disfórico, disminución del apetito y pérdida de peso, dolor de cabeza, sudoración o escalofríos, calambres abdominales y dolores musculares. 6C41, 5 delirium inducido por el uso de cannabis. Descripción: el delirium inducido por el uso de cannabis se caracteriza por un estado agudo de alteración de la atención y conciencia con características específicas de delirio que se desarrolla durante o poco después del consumo, la intoxicación o la abstinencia. La cantidad y duración del consumo de cannabis deben ser suficientes para producir un delirio. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, por el consumo o la abstinencia de otra sustancia distinta, o por otra afección de salud que no esté clasificada como un trastorno mental, neurológico o del comportamiento. 6C41, 6 trastorno psicótico inducido por el uso de cannabis. 6C41, 7 ciertos trastornos mentales o del comportamiento específicos inducidos por cannabis. 6C41 y otros trastornos especificados debidos al uso de cannabis. 6C41, Z trastornos debidos al uso de cannabis, sin especificación.